En la costa helada de Alaska, un pueblo entero se está muriendo. 50 grados bajo cero. Los trenes no llegan tan lejos y con semejante frío, ningún avión puede despegar. La única esperanza corre sobre el hielo, tirada por perros que la gente confunde con lobos. Esto es Linaje y hoy, el husky siberiano. En una remota isla del Ártico, llamada Shokov, los arqueólogos desenterraron las piezas de trineo más antiguas del mundo y los huesos de los perros que tiraban de ellas. Tenían unos 9.000 años. Esos perros ya eran, en peso y en tamaño, lo que hoy llamaríamos un husky. La mayoría de las razas que conoces hoy se moldearon hace apenas 1 o 2 siglos. Este linaje lleva sobre el hielo, haciendo el mismo trabajo unos 90 siglos. El husky no es una raza más. Es uno de los linajes de perro vivos más antiguos que existen. Y ya entonces, alguien elegía qué perro criar. En ese mismo yacimiento, los perros no eran todos iguales. Casi todos caían en una misma clase de tamaño. Junto a ellos apareció uno bastante más grande. 2 modelos para 2 trabajos. El grande para la carga pesada, el otro más ligero para la distancia. Es el caso más antiguo que se conoce de seres humanos criando perros a la medida de una tarea. El husky no se diseñó de golpe, se fue afinando durante 90 siglos. ¿Qué priorizaban? No al perro más fuerte, sino al más barato de alimentar. Un equipo de perros come. En el Ártico, cada kilo de perro se paga en pescado y en carne que también necesita la familia. Un animal grande, por potente que fuera, era un lujo insostenible. Se impuso el que llegaba más lejos con menos comida. Ese cálculo sigue escrito en su cuerpo. Hoy se puede medir. Una raza nórdica gasta alrededor de un 29% menos de energía que un perro de caza de su tamaño para cubrir la misma distancia. Y hay otra prueba en su propio estómago. Cuando llegó la agricultura, casi todos los perros del mundo aprendieron a digerir los cereales. El perro del hielo, no. Su cuerpo se quedó igual que el de un lobo, hecho para la carne y la grasa. En su historia nunca hubo pan, solo grasa, proteína y distancia. Pero el cuerpo era la parte fácil, lo difícil era la cabeza. Durante miles de años, en manos de los Chukchi, un pueblo del noreste de Siberia, el perro desarrolló algo que ninguna otra raza necesitó tanto. En una ventisca, los ojos de un ser humano no sirven de nada. El conductor del trineo, cegado por la nieve, no ve el camino. El perro, sí. Lee bajo la nieve, suelta la huella dura del sendero, con las patas, donde nadie más la percibe. Por eso a este perro no se lo crió para obedecer, se lo crió para decidir solo. En pruebas controladas, las razas de trineo interpretan mucho peor que un pastor el gesto de un humano que señala. No es torpeza, es el oficio. Su trabajo era ir delante, justo donde la mirada del hombre ya no alcanza. Conviene retener esa idea. Va a volver una noche sobre el hielo. Faltaba una última pieza, la más extraña de todas. Un equipo de 20 perros que pelea entre sí no llega a ninguna parte. Así que, generación tras generación, se apagó la agresión. El resultado se mide todavía hoy. En un estudio con más de 5.000 perros y más de 30 razas, el husky registró la agresión hacia desconocidos más baja de todas. Su estándar oficial lo dice sin rodeos. No tiene las cualidades de un perro guardián. Ni siquiera sabe dar la alarma. No ladra para avisar. Aúlla como aullaban los suyos hace 9.000 años. Ese es el retrato completo. Un atleta capaz de cruzar el infierno de hielo e incapaz de desconfiar de ti. 9.000 años para construir algo así. Estuvo a punto de borrarse para siempre, en una sola generación. El siglo XX llegó a Siberia y trajo con él la desgracia. Con la Unión Soviética, la forma de vida de los Chukchi fue desmantelada.
Colectivización, asentamientos forzados, su cultura arrinconada. Y el perro, atado a esa vida antigua, perdió su lugar. Para el nuevo estado no era una raza que valiera la pena conservar. Llegaron los motores y las máquinas, y el viejo perro de trineo empezó a sobrar. En la tierra que lo había creado, su número se desplomó año tras año hasta casi desaparecer. En silencio, el linaje de perros más antiguo del mundo estuvo a punto de extinguirse en su propia cuna. Se habría perdido del todo, de no ser porque, unos años antes, un puñado de estos perros ya había cruzado el mar. Ese mar los llevó hasta Norteamérica, y el imán se llamaba oro. A comienzos del siglo XX, Alaska hervía con la fiebre del oro. Miles de hombres necesitaban cruzar un territorio sin caminos, sepultado en nieve. Allí, el perro de trineo no era un lujo, era el único motor que funcionaba. En 1908, un comerciante trajo desde Siberia los primeros equipos de estos perros pequeños para competir en la carrera más dura de la región. 657 kilómetros con una fortuna para el ganador. Los mushers locales se rieron. Al lado de sus enormes perros de Alaska, los siberianos parecían de juguete. Los apodaron con desprecio las ratas siberianas. Hasta que sonó el disparo de salida. Esas ratas, con su cuerpo eficiente y su cabeza terca, empezaron a ganar y a ganar. Nadie volvió a reírse. En pocos años, el perro que agonizaba en Siberia se había vuelto una leyenda al otro lado del mundo. Y entonces, en el invierno de 1925, todo lo que ese perro era, 9,000 años de resistencia y de instinto, tuvo que demostrarse en una sola semana. Empezó con la tos de un niño. En Nome, un pueblo pegado a la costa de Alaska, el médico reconoció el síntoma que más temía: difteria. Una infección que asfixia y que en un lugar tan aislado podía matar a cientos de niños. El único suero capaz de detenerla estaba a casi 1,000 kilómetros. El puerto congelado. Los aviones clavados en tierra por el frío. Quedaba un solo camino: los perros. Se organizó un relevo desesperado. Más de 20 equipos y unos 150 perros encadenados sobre el hielo, corriendo contra el reloj a 50 grados bajo cero. A Nome no lo salvó un solo perro, lo salvó esa cadena entera. Hubo, eso sí, un tramo que pedía exactamente aquello para lo que este animal había nacido. Para ganar tiempo, un musher se atrevió a lo que casi nadie: cruzar por encima del Norton Sound, un brazo de mar congelado que en cualquier momento podía quebrarse bajo las patas y tragarse al equipo entero, de noche, en plena ventisca, sin un solo punto de referencia que un ojo humano pudiera seguir. ¿Recuerdas al perro criado para decidir solo, donde la vista del hombre ya no alcanza? Aquí fue donde importó. El perro que iba al frente, un veterano llamado Togo, guió al equipo sobre aquel hielo negro, siguiendo un rumbo que ningún humano habría sabido trazar. Recorrieron el tramo más largo y más peligroso de toda la carrera. Y Togo tenía 12 años, la edad a la que un perro de trineo hace tiempo que se ha retirado. Cuando entregó el relevo, ya había hecho lo imposible. El último tramo hasta Nome lo corrió otro equipo, guiado por un perro que muy pronto conocería el mundo entero. Se llamaba Balto. Al amanecer del 2 de febrero, entró en el pueblo con el suero intacto. Nome se había salvado. Lo que pasó después dice más de nosotros que de ellos. El mundo quiso un solo héroe y eligió al que cruzó la meta a la vista de todos: Balto. Su nombre llenó los periódicos y en Central Park le levantaron una estatua que sigue en pie hoy. Con los años, el cine terminaría de convertirlo en leyenda. Lo pintaron mitad lobo, con aventuras que jamás vivió. La ironía perfecta para un animal cuya raza tardó 9,000 años en dejar de ser lobo. Pero la fama es un fuego que se apaga. Cuando Balto dejó de ser noticia,
Lo vendieron a un museo de rarezas, donde pasó encerrado y olvidado, hasta que una ciudad entera juntó el dinero para rescatarlo. Togo, en cambio, el que cruzó el hielo negro, apenas fue mencionado por el mundo. Pero pasó su vejez al lado de su Mosher, el único que siempre supo lo que había hecho, y se fue viejo y en paz junto al hombre que jamás lo olvidó. Uno terminó en bronce en mitad de Nueva York, el otro apenas en una nota al pie de la historia. A ninguno de los dos le importó. Un husky no corre por la gloria, corre porque nació para correr y porque el humano a su lado se lo pide. Han pasado 100 años desde aquella carrera, y el perro del hielo sigue entre nosotros. Para la mayoría, su trabajo cambió por completo. Hoy, ese husky es una de las razas más queridas del planeta y una estrella improbable de Internet. El perro que discute con su dueño, el que se tira al suelo en plena rabieta, el que canta a todo pulmón sin ningún motivo. Y todo eso que hoy nos hace reír es su pasado hablando. Ese escándalo no es un ladrido, es un aullido antiguo, el mismo con el que los suyos se hablaban en el hielo hace 9000 años. Esa manía de escaparse de cualquier jardín es el instinto del perro líder, criado para decidir solo. Esa costumbre de echarse a dormir en plena nieve es un cuerpo hecho para el hielo, feliz de volver a él. Y esa mansedumbre con la que se deja abrazar por un niño extraño es la misma que los Chukchi criaron durante miles de años. Pero que se haya vuelto una estrella de Internet no significa que haya colgado el arnés. Ahora mismo, en las aldeas de Chukotka y sobre el hielo de Alaska, perros de este mismo linaje siguen tirando de trineos, exactamente como hace 9000 años. El oficio más antiguo del mundo nunca se detuvo, y no parece que vaya a detenerse. Así que la próxima vez que veas a un husky y pienses, parece un lobo, recuerda lo que de verdad tienes delante. 9000 años de hielo, hambre e instinto. El mismo perro que duerme a los pies de tu cama es el que, en algún lugar del norte, sigue cruzando la nieve esta misma noche. Si llegaste hasta aquí, este perro ya se ganó tu respeto. Regálale un like. Suscríbete y activa la campana. Cada semana contamos la historia de una raza que cambió el mundo. Y déjame en los comentarios qué raza quieres que cuente la próxima. Nos vemos en el siguiente.